Y toma dos. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestra edición de Pláticas Ágiles de los miércoles. Estábamos platicando durante la semana acerca de certificaciones ágiles. Y bueno, platicamos. Luis, te pregunto, cuéntanos tu experiencia con las certificaciones, pros, contras de las que tienes, qué le has visto, qué te gustaría que tuvieran. Bueno, primero las certificaciones que tengo. Tengo una certificación solo una, la certificación por parte de Scrum.org, que es el Professional Scrum Master 1. En este caso, y la diferencia con la Scrum Alliance es, la Scrum Alliance te da un training dependiendo de la certificación de 2 o 3 días. Uh-huh. Y después de ese training vas a hacer un examen, ¿no? Y tienes el conocimiento fresco y demás. Este tipo de certificación yo creo que es más recomendable para gente que es nueva en Scrum y que necesita aprender y después hacer el examen. En mi caso lo hice en Scrum.org, que la diferencia es que no te ofrece ningún tipo de training. Solamente pagas por el examen, una sola oportunidad, y con eso tienes. Scrum.org es en donde se publica la guía de Scrum, la guía oficial de Scrum, y tienen algunos materiales ahí para materiales de estudio. Y es, digamos, a lo que te atienes como alguien que se quiere certificar ahí. El costo nominal es más barato porque pues es solamente el examen. Sin embargo, si alguien busca entrenamiento y certificación, yo creo que lo más recomendable es irse por el Scrum Alliance. En mi caso, yo hice mi certificación más o menos 3 años después de haber trabajado ya como Scrum Master. Pues ya tenía algo de experiencia, no necesitaba tanto el training. Había hecho el training digamos, en foros más informales y sin ningún tipo de validez oficial, digamos, y después me hice Scrum Master. Pero, pues ese fue el camino. Al final de cuentas depende de cada caso y lo que más te conviene, ¿no? Uh-huh. En tu caso, Diógenes, platícanos un poquito más de lo que... Yo en tu caso. tomo, y quiero usar el ejemplo porque es una razón por la cual muchos nos certificamos por medio de cursos. La empresa en la que estaba trabajando en ese momento nos proporcionaba lo que era un bono educativo. Entonces, ese bono educativo lo podemos usar para lo que nosotros quisiéramos. Nota para las empresas que nos escuchan: invertir en sus empleados, pagar cursos de certificación. A nosotros nos daban la libertad de elegir, y en su momento, cuando llegó el cambio a Scrum, a Ágil, a Scrum, yo decidí irnos a Scrum. ¿Por qué? Porque la versión de Scrum que nos llegó, y es el punto por cual recomiendo yo los cursos de Scrum Alliance, independientemente del nivel de experiencia, es, nos habían dado una versión diluida de Ágil y de Scrum, donde el entrenamiento que nos dieron como empresa decía que un punto era igual a 8 horas. Punto. ¿En dónde decía eso en la guía de Scrum? En ningún lado, pero ese era el de entrenamiento y esa era la manera en la que querían que pusiéramos los puntos. Entre muchas otras variedades, luego nos enteramos que el curso que habíamos recibido había sido un curso, como comentabas, editado por la empresa de consultoría que lo había dado a partir de los requerimientos de la empresa. Uh-huh. Entonces, hablábamos de cómo se diluye Ágil y cómo se diluye la enseñanza Ágil. Por eso yo siempre he recomendado los cursos guiados, independientemente del nivel de experiencia, para quitar malos vicios de experiencias previas o incluso interpretaciones de la guía de Scrum. Porque en el curso de Scrum al que fuimos varios compañeros que llevábamos rato trabajando con Scrum, que teníamos la guía de Scrum impresa y hacemos referencia a ella, y el entrenador en su momento, que en paz descanse, Mike Beadle,
uno de los que firmaron el manifiesto ágil, Ujú. nos resolvió muchas dudas y trabajamos con él y nos asentó las bases de qué es Scrum a partir de lo que estaban enseñando en su momento. Cosas sencillitas, nos explicó que si bien la planeación por puntos es recomendada y era parte del ejercicio en su momento, no aparece la mención de puntos en la guía de Scrum, ni en el manifiesto ágil, ni en ningún lado. Es una práctica que se utiliza, es recomendada, pero no está prescrita, entre otras muchas prácticas. Entonces, a mí me gusta la parte de tomar los cursos porque sabes que te vas a sentar con alguien que tiene las credenciales para dar el Vanilla Scrum. Uh-huh. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja del curso? Tiene una expiración de 2 años. Uh-huh. Una vez que tomas el curso, si no tomas la siguiente certificación, entonces debes de renovar tu cuota, y lo que me gusta es que parte de los requisitos para renovar es que debes de comprobar experiencia. Posteriormente, con el mismo Scrum Alliance, tomo el Certified Scrum Developer, que también fue curso. El curso Scrum fue de 2 días y el Certified Scrum Developer fue de 3 días completos, donde nos sentamos y en base a prácticas usando Python, desarrollamos código utilizando prácticas de programación ágiles. Uh-huh. No tocamos Scrum. Scrum era un afterthought del curso de Certified Scrum Developer, uh-huh, sino era más, a ver, ¿qué es un pair programming? Siéntense 2 desarrolladores en una sola computadora. ¿Qué es test driven development? Empiecen y formalmente hagan la prueba primero, fallen la prueba, trabajen con el código pasando la prueba y hagan el refactor del código. Uh-huh. Todo muy sencillo, ya saben, en ese momento hicimos un pequeño marcador de tenis, ni siquiera es un juego, sino un marcador de tenis, pero explicando todos los conceptos ágiles durante 3 días, en computadora, con código y algo de presentaciones. Uh-huh. Lo que recuerdo de ese curso es que no nos dieron material de slides como en el primer curso Scrum, Certified Scrum Developer, sino los slides, Gustavo Quiroz, el que nos impartió el curso, un saludo a Gustavo si nos ve, fue que todos los slides los iba él creando durante la sesión en Filminas y escribiendo a mano. Entonces era una sesión bastante didáctica y él los iba colgando durante la sesión. Aprendimos ahí lo que es el parking lot, cómo manejar el parking lot, cómo manejar distintas herramientas de desarrollo. Posteriormente tomo la certificación de Certified Scrum Professional. Esa sí ya funciona un poquito más como el PMI sin examen. ¿A qué me refiero? No hay un examen para... en Certified Scrum Master y Certified Scrum Developer hubo certificaciones. En el Certified Scrum Professional había que comprobar las horas, ¿no?, de proyecto, experiencia, con referencias. Mandé por ahí el correo de jefes, avisándoles previamente que los iban a preguntar, sí, que les iban a contactar, y una vez que validaron la experiencia, me otorgan esta certificación. Ambas expiraron en diciembre del 2020 y no las he vuelto a renovar, lo cual es una desventaja, creo yo, en cuanto al Certified Scrum Developer. Sí, y creo que hasta hace relativamente poco sí Scrum.org se había mantenido como en ese mantra de que, bueno, en la agilidad o eres o no eres ágil, ¿no? Y en este caso, o sabes o no sabes Scrum en general. Y creo que tiene sentido hasta ahora, mientras la guía de Scrum no cambie radicalmente. Es decir, mientras no sé, eliminen al Scrum Master y haya otro rol que lo sustituya o de alguna forma, o sea, un cambio de ese tipo. Creo que mientras no exista algo así, tiene sentido que digan, bueno, sabes Scrum, ¿no? Y la certificación tiene la fecha, ¿no? O sea, te dan tu mini diploma digital
donde dice que te certificaste en el 2016, por ejemplo. Ahora, la pregunta que quisiera plantear y para discutir es, ¿qué tanto beneficia a la industria en general y al ecosistema de agilidad el hecho de tener estos modelos en donde, porque sabemos que las certificaciones, sobre todo en el caso del Scrum Alliance, empezaron a verse como, digamos, low hanging fruit, ¿no? Para mucha gente. Porque gente que no, por ejemplo, hoy lunes, tú no tienes ninguna experiencia ni conocimiento acerca de Scrum, pero empiezas tu curso el lunes, llega el martes y el miércoles, por ejemplo, haces el examen, suponiendo que lo haces luego, y el miércoles ya estás certificado como Scrum Master. Uh-huh. Es decir, como este rol que es el coach, es el guía en la agilidad para un equipo de desarrollo. 2 días antes no sabías nada. Entonces, ¿qué tanto beneficia esto? Porque después vemos en los currículums, ¿no? No, pues soy Scrum Master certificado y obviamente te da una percepción de, bueno, esta persona yo la puedo poner en un equipo a que lidere la adopción de la agilidad y la implementación de Scrum y demás. En donde obviamente no va a ser tanto el caso. Bueno, Luis, es que aquí te está saltando un paso muy importante. Lo mismo pasa con la certificación de Scrum Dodor. Y he visto gente con la certificación de Scrum Dodor que leen la guía y pasan el examen. Ajá, entonces, sí. Esa parte de pasar una certificación y ya eres Scrum Master y lo pones en el currículum está bien. Pero antes, lo que pasa entre que tomas la certificación y te ponen de líder de un equipo es la entrevista y la experiencia. Sí, desde luego. Uh-huh. En una entrevista, y a mí me ha tocado hacer bastantes entrevistas, sobre todo para roles ágiles, Scrum Master y Product Owners. Alguien que solamente tomó la certificación no pasa mi entrevista. Uh-huh. A menos que estemos contratando un junior, alguien que va empezando y que tenemos coaches y tenemos ajustas personas. tus expectativas a eso, ¿no? Así de decir, es. Ok, necesito un Scrum Master, puedo darme la libertad de tener a alguien que no sea tan experimentado porque lo puedo coachear para que obtenga la experiencia. Pero ahí estamos hablando del caso en el que tú como empresa tienes los recursos y la infraestructura para, en este caso, tener un Diógenes, que ya es alguien experimentado, que puede filtrar a alguien que está certificado y que no necesariamente tiene lo que se necesita para un rol de un Scrum Master experimentado. Pero ¿qué pasa con empresas que apenas van adoptando? Porque se empezó a dar mucho eso, ¿no? Empresas que apenas van adoptando la agilidad, no hay nadie en la empresa que sepa Scrum y mandan a su gente a certificar. Y de ahí parte su conocimiento, ¿no? Obviamente la recomendación va a ser, bueno, contrata un Agile Coach que guíe a tus Scrum Masters para hacer esa implementación que tú quieres. Pero no sé qué tanto caemos en ese problema de no saber lo que no sabes, ¿no? Es decir, si tú eres una empresa que no tiene ni idea de qué es lo que implica Scrum y qué es lo que se necesita, mandas a tu gente a certificar, bien, ya están certificados, pero a lo mejor vives en esa miopía de, bueno, lo implementamos a como lo entendemos. Entonces, o peor aún, lo implementamos a como yo quiero que se implemente. Sí. En el primer equipo ágil que tuve, éramos muy ágiles. Creo que ya lo había comentado en otra. Porque teníamos daily scrums donde el Scrum Master, que era el manager, nos pedía qué tanto habíamos hecho ayer y por qué íbamos tan lento. Teníamos una revisión donde nos recordaban por qué estábamos mal, por qué no habíamos terminado las cosas.
una retrospectiva, disculpen. Teníamos una planeación donde nos decían qué es lo que íbamos a hacer y cuánto nos íbamos a tardar. Teníamos todas las ceremonias, en ese momento todavía eran ceremonias, todas las ceremonias ágiles. También teníamos el demo donde donde el manager se sentaba y le explicaba a los stakeholders por qué el equipo no había entregado las cosas a tiempo y por qué ellos no habían sabido escribir las historias como debían. Entonces, teníamos todas las ceremonias, pero eran las prácticas más antiágiles que podían haber. Aquí entra, y lo hablábamos hace rato, de los, bueno, en presentaciones anteriores, de los individuos. Yo solo sé que no sé nada. La guía de Scrum cambia constantemente, la práctica ágil cambia constantemente. Hablaba ahorita de ceremonias, luego fueron eventos, ahorita creo que siguen siendo eventos o ya son juntas de nuevo. Pero la idea de las ceremonias era para partir el decir, no son juntas porque las juntas son inútiles. Y luego no son ceremonias porque no somos una religión. Que bueno, la verdad es que a veces sí parece, ¿no? Pero a lo que voy es, esta evolución, y me ha tocado ver Scrum Masters o gente que se dice ágil, que la última vez que revisó o que leyó un post de Scrum fue cuando tomaron su primer certificación, o cuando empezaron o cuando alguien les dijo, tú eres el Scrum Master, y se quedaron así, y a partir de eso ya ellos son los Scrum Masters, ¿no? Entonces creo yo que depende del individuo. Para volverse el famoso servant leader que se requiere ser Scrum Master, o ya lo traes o lo tienes que desarrollar, pero tiene que haber una intencionalidad detrás de eso. No porque seas Scrum Master por 5 años vas a tener esa parte de servant leader. Tienes que tener la intencionalidad y el equipo que te respalde. Muchas veces el equipo de desarrollo tal vez no te va a responder, tal vez el proyecto en el que estás en ese momento no se presta, a pesar de que todos dicen que es muy ágil, porque ágil es rápido. Pero bueno, como cierto libro que... como cierto libro que ahorita retomamos el tema. Sí. Pero bueno, el punto es que es un aprendizaje. El Scrum Master debe de estar aprendiendo nuevas maneras, viendo el equipo y fomentando esa participación dentro del equipo de desarrollo. Que cabe responsabilidad del Scrum Master dejar de tener un grupo de individuos trabajando en un proyecto o en un fin, que es el Scrum Goal, el Sprint Goal, y convertirlos en un equipo, lo cual es bastante complicado. Pero sí, cuéntame, Luis. Y algo que platicaba con un ex compañero Scrum Master también era, y se me hace una muy buena forma de verlo, que me decía, el entregable del equipo es working software. Mi entregable como Scrum Master es un equipo autoorganizado. Exacto. Entonces, en teoría, el rol del Scrum Master es, o el Scrum Master debería de buscar, digamos, ser innecesario. Es decir, enseñarle al equipo que cómo se debe ejecutar, en este caso Scrum, con principios de agilidad. E idealmente, eventualmente no necesitarlo, porque son un equipo autoorganizado, se pueden autogestionar. Exacto. Y en este caso, para mucha gente es como un poco inconcebible, ¿no? Tener Scrum sin un Scrum Master. Y en realidad no estás perdiendo al Scrum Master. Lo que pasa es que estás haciendo que ese rol lo puedan cubrir personas del mismo equipo de desarrollo. Y he visto equipos en donde, por ejemplo, se rotan, ¿no? El rol del Scrum Master, a lo mejor por sprint. Alguien va a fungir como Scrum Master que protege al equipo de distracciones, ayuda al equipo a desbloquearse y demás. Esa persona va a ser menos productiva, entre comillas, en cuestiones de desarrollo,
pero es la persona que va a ayudar al equipo, ¿no? Y va a facilitar y etcétera. Todo lo que sabemos que hace el Scrum Master. Entonces el rol como tal nunca se pierde. Es nada más, no lo estamos viendo depositado en una sola persona 24/7, ¿no? Sino que ahora el Scrum Master existe ahora sí que existen todos nosotros. y, y es así como debería de ser en un estado en donde el Scrum Master diga, mi trabajo aquí está hecho. Nunca he llegado a esa etapa y yo creo que es súper, súper raro y súper difícil, pero yo creo que ese debe seguir siendo el objetivo. Yo en un par de ocasiones he llegado al momento en que paso la batuta de Scrum Master a otra persona. Después de hacer rondas como las que comentas, se dan cuenta quiénes son buenos Scrum Masters, quiénes solo quieren ser Scrum Masters, tal vez por la razón equivocada, y quiénes son buenos para fomentar esa unión del equipo. Y solitos se van dando cuenta. En 2 ocasiones pude pasar el equipo en una ocasión fue a un Scrum Master en particular que venía que era parte del equipo de desarrollo, y en otra ocasión se la pasé al equipo, porque en el equipo de los 7 individuos identificamos que 3 eran aptos para el rol de Scrum Master, tenían el respeto de la organización, tenían la confianza de los miembros del equipo, y se fue esa responsabilidad hacia el equipo, porque había 3 personas dentro del equipo completo que se echaba, que fomentaban eso. Sí. ¿Cuántos equipos de Scrum, cuántas veces he sido Scrum Master? Más de 10. Sí, sí. Y solamente 2 he logrado algo así. Pero sí, el Scrum Master debe de buscar no ser indispensable. Y creo que eso sucede con muchos roles, sobre todo los roles de guía o de coach. La idea es que enseñarle al equipo lo suficiente para tú poder ser reemplazado eventualmente. Sí. O ir a mejores oportunidades. Así es. Ahora, ¿qué pasa? Ok, ya tenemos a Luisito, que ya se certificó, le dijeron, lo nuevo es ágil, toma un curso de Scrum, y se certificó. ¿Qué sigue para esta persona para poder obtener un proyecto ágil? En tu opinión, Luis. Bueno, si te hablo desde mi experiencia, yo lo hice al revés. O sea, primero obtuve mi oportunidad como Scrum Master y después me certifiqué. La forma en la que se fue como trazando, en mi caso particular, el camino, fue que empecé trabajando como developer en equipos ágiles. Alguien más era el Scrum Master. Pero me empezó a gustar el rol, ¿no? El concepto del rol. Y eventualmente busqué la oportunidad, ¿no? O sea, de aplicar en una empresa que tuviera el rol. En este caso donde estaba trabajando yo era el único developer de la empresa. Era una empresa de telecomunicaciones, entonces casi todos eran ingenieros en redes y telecomunicaciones. Y yo era parte de un proyecto con otros vendors. Entonces, ahí el equipo que formaba parte yo de ese equipo junto con gente de otras empresas y había un Scrum Master y demás. Entonces, aplico a estas posiciones y pues me da la oportunidad, precisamente en el caso que tú mencionabas, que era, pues podemos contratar un Scrum Master que no tenga experiencia, que podamos ayudar, que podamos coachear y que pueda aprender aquí. Y ahí fue como que mi puerta de entrada, ¿no? A ser ya un Scrum Master de tiempo completo. Y ya, o sea, eventualmente, en el caso de ya venirme para acá, para Estados Unidos, creo que realmente yo... Sí, te pudiera decir que no, es que tuve la visión de que no iba a haber muchos Scrum Masters, entonces realmente fue algo que me gustó,
Y se dio la situación en la que, bueno, pues está esta empresa buscando talento de Scrum Master para mandar a Estados Unidos y no hay tanto en México. O sea, no es algo tan popular, ni que en ese entonces los entrenamientos formales del Scrum Alliance eran o te tenías que ir a la Ciudad de México o a Monterrey, a las ciudades grandes. No era tan común. Y creo que también por eso no había tanto talento, al menos al inicio. Te puedo apostar que ahorita hay mucho más y que ahorita Sí. Encuentras talento de sobra. Pero en ese entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, esta empresa multinacional, pues volteó a ver a un ingeniero de Hermosillo, ¿no? Que sabemos que igual, ¿no? Pues Hermosillo no es como que una ciudad que figure mucho como un centro de desarrollo de tecnología ni nada. Y pues de ahí, de ahí tomé mi oportunidad. Entonces, ya depende de la historia de cada quien, pero yo creo que después de certificarte, volviendo a tu pregunta, quizás esa sea una de las formas, es una empresa, un proyecto que esté buscando gente que a lo mejor no tenga tanta experiencia, pero que esté dispuesta a aprender, que sea coachable y, y que pueda llegar a aprender y aportar rápido. De otra forma, a lo mejor estarías llegando, si tú te acabas de certificar y no sabías nada de Scrum hace 3 días y te contratas como Senior Scrum Master en algún lado, a lo mejor, como dices, ¿no? Ese proceso de reclutamiento, a lo mejor te puedes preguntar ciertas cosas, ¿no? Pero yo creo que ese podría ser el camino. Uh-huh. En mi caso, yo creo que la certificación es útil. Después de certificarte, ¿qué sigue? Que pongas en práctica la certificación. Si tu empresa ya está haciendo equipos ágiles, ya está haciendo Scrum, ya está haciendo Kanban, alzar la mano para tomar el rol. Esta empresa en la que pude sacar 2 equipos y pasé la batuta, también había un poquito de trampa. Por ejemplo, la certificación la tomo porque la empresa nos da un bono educativo para pagar las certificaciones. Lo mencionaba en una sesión anterior. Entonces, yo tomé la certificación junto con otros 2 compañeros. A partir de eso, cuando la empresa se va ágil, dice, el Scrum Master es importante. Los managers no están en ágil. Entonces, para mantener la importancia de los managers, vamos a hacer que todos los managers sean Scrum Masters. Ya, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando los managers que nos hacen Scrum Masters y que teníamos interés de crecer como Scrum Masters, tal vez más que como managers o tanto en ambos, aprendimos que nuestro rol de manager ponía mucho poder en el equipo y aprendimos a mediarlo. Y los equipos dijeron, los managers son Scrum Master. El Scrum Master es manager. Yo quiero ser Scrum Master para yo ser manager. Entonces eso motivaba a los miembros del equipo a ser Scrum Masters. En otras empresas donde son roles independientes, en esta gran empresa en la que trabajamos juntos, el Scrum Master era paralelo inclusive que el arquitecto o que un senior developer. Entonces, había cero interés del equipo de desarrollo de ser Scrum Master. Había cero interés de mejorar la práctica ágil más allá del equipo de Scrum Masters. Sí, los desarrolladores estaban sacando el código. En su rollo. Y eso era un poco lo que comentábamos en la semana, ¿no? O sea, en estas grandes implementaciones que se intentan hacer de agilidad, en donde se capacitan, se entrenan los mandos medios y altos mandos incluso. Mientras que, o la metodología, digamos, es, ok, vamos a entrenar a los managers y a los senior managers y algunos directores,
para que ellos implementen ágil, ¿no? Como se dice en la organización. Pero Dame 3 ágiles. sí, Dame 3 ágiles. sí, Necesito con 4. Y todo. si ya fueron 3, son 4. Si antes eran 4, dame 6 ágiles. Sí, pero pues se dejaba o se deja en el olvido un poco a los developers, ¿no? De entrenarlos, como decías, en ese tipo de prácticas, ¿no? Como pair programming, como test-driven development, como o sea, infinidad de cosas que muchas de ellas prácticas de extreme programming que, que se necesitan. Y lo que pasa es que llegas tú como ese mando medio que viene entrenado, realmente eres un novato en la materia, tratando de eh, tratando de hacer cosas que alguien experimentado incluso se complica en hacer. Sí. Entonces ahí es donde ese modelo se empieza a romper y es en donde, por ejemplo, yo he tenido experiencias en donde incluso, y fue algo que de lo que me acuerdo mucho y me hizo repensar muchas cosas, porque un developer me decía, es que ágil me impide ser productivo. Y era como, o sea, a ver, pues vamos a platicar, ¿no? Porque se supone que el objetivo de todo esto es que tú seas más productivo. No tanto en cuanto a tener más software o escribir más líneas de código, sino en general que como equipo seamos más productivos. Entonces, si me dices que eso no se está cumpliendo, es un red flag. Entonces, y el feedback era, oye, pues es que tenemos todas estas ceremonias, tenemos todo, y realmente no le encuentro el motivo. Me estás pidiendo que parta historias más chiquititas, pero hay veces que no se puede porque técnicamente, y sí creo que mucho de eso eran las limitaciones que como equipo técnicamente teníamos en cuanto a que no se tenía idea de las prácticas de pair programming, de test driven development, de test automation, de nada de eso. Entonces, naturalmente, si no, o sea, de refactorizar incluso, o sea, el miedo al refactor era terrible, porque era como que, ¿cómo? O sea, me estás diciendo que en esta historia voy a hacer esto y en la que sigue lo voy a tener que refactorizar y retrabajar, pues dame todo de una vez, o sea, ¿para qué? Eh, y tenía sentido, o sea, ¿qué les dices si no tienen el concepto de no, es que estamos entregando en periodos cortos de tiempo, vamos a experimentar con el usuario, ver qué nos dice y ver si esa segunda historia tiene relevancia o no? A ver, espérame, te voy a cortar ahí. ¿Estás hablando que cuando entregabas después de un sprint tenías feedback del usuario? ¿Cómo es eso posible? Es sorprendente, ¿no? Es Y, y, sorprendente. y digamos, sí, suena, digamos, obviamente es ironía para la gente que vea esto, pero o es sarcasmo un poco, porque ese es realmente el objetivo, ¿no? Sobre todo el product owner, y rara Es vez que se cumple. lo comparto porque, como tú sabes, Luis, en el proyecto que compartimos, el primer rol que se fue el del Agile Coach. Uh-huh. Entonces, después de haber signado de 15 Scrum Masters con distintos niveles de experiencia, sacan al Agile Coach porque salía sobrando, ese cuate no hace nada. Estoy siendo sarcástico. Sí, sí. Y la presión era por entregar, salir en vivo, salir en vivo, salir en vivo. Entonces trabajamos los primeros 6 meses tratando de salir en vivo para cuando termina los primeros 6 meses no nos fuimos en vivo y pasamos los siguientes 18 meses refactorizando todo el código para podernos ir en vivo. Uh-huh. Entonces entregábamos sprint tras sprint tras sprint sin feedback del usuario. Sí. ¿Por qué? Y Porque no, te iba a decir, es un síntoma desafortunadamente bastante común, porque no es fácil o no es algo que se haga tan constantemente el, el interactuar con los usuarios. Si
si tú vas a la mayoría, yo creo, de las empresas, incluso de tecnología grandes, y tú le preguntas a un developer, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con un usuario? No, olvídalo. Muchos te van a decir que a lo mejor que nunca lo han hecho. Pero también es ese mindset, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que trabajo en Microsoft Teams, pues tengo gente a mi alrededor que lo usa, incluso gente en la misma empresa, en Microsoft. Y hay veces que, oye, pues, ¿qué te pareció esto? O ellos me dan el feedback de, oye, es que estoy batallando con esto, mira. Y un poco llega solo, pero Oh, pero estás sesgando a tus usuarios bien gacho, porque estás hablando hablando del feedback de usuario, uh-huh. estás hablando de gente con título que trabaja en el área de sistemas, que tiene nociones del producto que estás usando. Sí, desde luego. O sea, no se toma de ninguna manera como el feedback oficial, pero sí te da cierto termómetro de, digo, al final de cuentas, en nuestro caso, nuestro producto es, bueno, tienes videollamadas, a lo mejor eres un estudiante, eres un maestro, eres alguien que trabaja en una oficina, ahora con la nueva variante del producto que es Teams for Life, que ya es para uso personal, y ahora sí agregamos un abanico de diferentes usuarios, donde puede ser una persona mayor que solamente se quiere comunicar con sus familiares, etc. Pero, eh, pero sí, volviendo al punto, es raro, o sea, el tener ese contacto directo con el usuario. Y es difícil porque tienes que estar muy instrumentalizado. Si no quieres tener una llamada telefónica con un usuario para preguntarle cómo le está yendo con tu producto, tienes que hacer mucha telemetría, que era lo que comentábamos en algún capítulo anterior, ¿no? Y Es eso correcto. también lleva su tiempo, y esos son requerimientos, son al final cosas que se tienen que hacer, pero que no necesariamente se reflejan como requerimientos muchas veces, ¿no? Son fáciles de olvidar y demás. Entonces, no es una tarea fácil, pero, pero sí es necesario. Y otra vez, en los trainings de certificaciones y demás, se hace hincapié en ello, bueno, estamos aquí para trabajar con los usuarios y con los clientes, pero ya en la práctica yo creo que es de lo primero que se te olvida, ¿no? Porque estás tan enfocado en decir, pues nuestra velocidad es esta, cómo incrementamos nuestra velocidad, cómo hacemos al equipo más eficiente y demás, y realmente tu input a lo mejor está siendo un poco deficiente, pero pues eso ya es tema para otro capítulo entero. Bueno, Luis, ya para cerrar, ¿le recomiendas a las personas que nos ven que se certifiquen, que no se certifiquen? ¿Qué quedamos? Sí, o sea, para ciertas certificaciones, sí, o sea, definitivamente la de la Scrum Alliance, como dije, sí, si tienes cero experiencia, cero conocimiento del tema, eh, tienen trainings que son bastante buenos. En general, depende a qué le tires, ¿no? O sea, si quieres trabajar en una empresa de consultoría que ofrece ese tipo de servicios, pues sí es importante certificarte. Incluso tengo una que no mencioné porque me da un poquito de pena, pero que es la de Safe Agilist. Pero pues ese ya es otro layer de frameworks de agilidad escalada y hago así comillas grandotas. ¿Qué número tienes? Eh, ¿La 3.5 o ya fuiste de no la me acuerdo. 4? No sé, no me acuerdo. O sea, yo creo que hasta de LinkedIn la quité porque tengo Te daba mala ciertos. reputación. Y sí, digo, y es algo personal, ¿eh? O sea, es algo, o sea, a mí no me encanta Safe por diferentes razones que podemos discutir en otra ocasión. Pero definitivamente, o sea, si es algo que te interesa y quieres crecer en ese sentido, por supuesto, prepararse siempre es bueno. Yo, por mi parte, recomiendo que se certifiquen a cualquier nivel de experiencia. Yo recomiendo los cursos de ágiles, recomiendo las conferencias ágiles. Este año que fue de pandemia, muchas conferencias se presentaron gratis, Uh-huh. en vivo.
recomiendo asistir a ese tipo de eventos. Alguna vez el mismo Gustavo me recomendó no ir a conferencias, si tienes que elegir, no vayas entre Ágil y Scrum, ve a las conferencias ágiles. Uh-huh. No vayas a las de Scrum porque te van a dar más herramientas. Sí. Y pues abres más el panorama. Yo recomiendo que certifiquen a las personas que quieren hacer cambio de carrera. Hay mucha oportunidad y por ahí hay personas más avanzadas en ese tema de implementar Scrum a nivel empresarial, no solamente dentro del área de IT. Uh-huh. Entonces, si eres alguien que quieres aprender Scrum, y no eres del área de IT, no necesitas venirte al área de IT para implementar Scrum. Puedes implementar Scrum en tu equipo. Incluso uno de los primeros conceptos que yo busqué después de certificarme, cuando iba saliendo así con mi papelito de soy certificado Scrum, es de Scrum Family. ¿Cómo implementar Scrum en la casa? Okay. El problema ahí es que el rol de Product Owner y Scrum Master lo tenía mi señora y yo nada más soy el developer. Entonces un equipo de 2 personas. Sí, porque y CEO. Sí. Porque tu esposa es la manager de seguro, entonces. Porque ella es la manager, exactamente. Entonces, ahí se dieron ciertas prácticas antiágiles, entre ellas el no me llenes de post-its en la casa, ya parece oficina. Sí. Y en la oficina, quita esos post-its, se ven muy poco profesionales. Usa Jira. Sí. Pero bueno, a lo que voy es, ¿cómo entrar? La certificación da una cimentación, en mi opinión, de los conceptos que tienes. La de Scrum Dodor yo no las he tomado, pero sé que valida un nivel mínimo de conocimientos. Uh-huh. La certificación de Agile Alliance valida que tomaste el curso, pero si quieres validar que sabes hacer Scrum, necesitas comenzar a hacer Scrum a cualquiera de los roles que Scrum tiene, de desarrollador, de Product Owner o de Scrum Master, pero hay que hacer Scrum. Y se puede implementar dentro de equipos que no son de IT, se puede implementar en cualquier área de la organización y yo creo que eso ya también sería tema para otra plática. Por lo pronto, los dejamos con eso. ¿Algo más con lo que quieras cerrar, Luis? No, nada más. Ok. Yo les recomiendo este libro que acaba de salir. Lo compré porque es uno de esos libros, como dicen por ahí, es un libro de tener. Este libro es de los libros que han cambiado mi vida. Me lo encontré en una tienda de libros usados. Estaba abandonado, estaba en buen estado y quería darle pues más espacio al librero. Por algo estaba abandonado. Cuando lo leí en su momento no estaba tan anticuado. Los autores han renovado los principios. Sí. Y redujeron el libro y ahora solamente son 19 páginas, que es la guía de Scrum, y lo renuevan cada 3 años, 2 años. Bueno, la última vez que lo renovaron fue en diciembre. Me llegó un correo, entonces no sé qué tanto. La última vez que lo renovaron fue en diciembre del 2020, es decir, acaba de pasar hace 6 meses, y van renovando los conceptos. Entonces, certifícate y actualízate. Y practica. Ok, con eso les deseamos buenas noches y nos vemos la próxima semana.